Biblia, vamos a hacerlo por favor, en el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a predicar o a enseñar por el tema la tercera copa de la ira. Amén. La tercera copa de la ira. Recuerden que hemos venido estudiando la Escritura en ese preciosísimo ya capítulo, hablando de las 7 copas. Hoy vamos a concentrarnos en la tercera copa, amén, que es el derramar de la ira de Dios sobre la tierra. Y para ello vamos a leer desde el versículo número 4, Apocalipsis capítulo 16, verso número 4 al versículo número 7. Ahí vamos a concentrar la lectura y el estudio de esta preciosa noche. Y lo hacemos y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice nuestro Dios, verso número 4: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron, dice, en sangre. Verso 5, léalo por favor, que nos dice el Señor. Y oía al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, Señor, el que eres y el que era y santo, porque has jugado estas cosas. Versículo 6 nos dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Todos el versículo número 7, mis amados, que nos dice el Señor. También oía otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. Hasta ahí pues la lectura de la palabra. Vamos a hacer una breve oración. Padre Celestial, nuevamente estamos aquí delante de tu preciosa presencia. Permítenos, claro que sí, Señor, a través de la Escritura, poder analizar, oh Dios, Padre, el texto y, cómo no, sacar de él para nosotros, oh Dios amado, la enseñanza que tú tienes preparada para las vidas de tu pueblo. Señor, como siempre te lo hemos rogado, permítenos, Señor, tener una mente clara y despejada para poder estar concentrados, Señor amado, en el estudio de esta tu palabra. Sabemos que por ella o por intermedio de ella la fe viene a la vida de tus hijos. Señor, por otra parte, te pido, Señor, te imploro que tú ministres también ahora que se graban las enseñanzas para subirlas, Señor, a las redes sociales, que sea usted usando también este medio para bendecir a muchos que posiblemente no tienen, oh Dios, la oportunidad de poder hacer un análisis algo profundo de la Escritura. Dales a ellos la oportunidad también de poder en ti seguir creciendo, y que claro que sí, no cambien su iglesia por un video, que más bien esto sea un respaldo a la búsqueda que ellos realizan. También, Señor, te suplico que acelere los pasos de tus hijos, de tus hijas, que han dispuesto a venir en esta noche a tu casa, para que todos podamos, Señor, recibir, Padre, la misma medida de bendición con la que usted hoy nos quiere impartir. Gracias, pues te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado, viendo el estudio que estamos realizando sobre las copas de la ira, ya a manera de un breve, pero muy breve recuento, ya se ha analizado respecto de qué manera o de qué forma Dios, a través de este capítulo 16, se concentrará en el derramar de todo su enojo, no solo sobre los moradores de la tierra, sino sobre toda la tierra como tal. La hora de sus juicios, como ya lo mencionará más adelante, ha llegado. Y Dios, mi amado, es quien debe de dar venganza en contra de toda la maldad que se ha llevado a cabo. Dios dispuso 7 ángeles, los cuales salieron de su altar, llevando cada uno de ellos o representando cada uno de ellos los juicios de Dios. Ya hemos podido ir poco a poco viendo que todos estos juicios, insisto, llevará un tiempo el que se ejecuten.
Los juicios divinos serán, como se lo ha dicho en otras enseñanzas, de manera consecutiva, uno enseguida del otro. Donde, claro que sí, mi amado, mientras se desarrolla un juicio, mi amado, encima cae otro y se suman, ¿sí?, uno tras otro, agravando, diríamos, la situación de los moradores de la tierra. Dentro de ese estudio, mi amado hermano, cada copa, sí, diríamos que va a ir siendo derramada en función, claro que sí, sí, del agravamiento que ha venido sobre nuestro pecado. Dios, mi amado, ha tenido que llenar el colmo de su medida para poder derramar sobre la humanidad y sobre toda la tierra, su ira sobre nosotros. Aquí también cabe indicar de que para esto el altar de Dios, el tabernáculo, sobre todo donde se sobreentiende que está su trono, en el lugar santísimo, se ha llenado de la gloria de Él y nadie puede entrar, nadie puede ministrar. No hay acceso a Él de manera directa porque Dios está volcando sus juicios y no habrá tiempo para intercesión, ni para oración, ni ruego, ni súplica, ni misericordia alguna. Dios ha cerrado, diríamos en ese momento, sí, cerrado en su presencia y nadie podrá evitar el desembolcar, digamos, los juicios del Señor. La primera copa de la ira que se derrama, como ya lo hemos visto, se concentra en el derramamiento y la aparición de las úlceras malignas, las cuales vendrán sobre todos los seres vivientes, mi amado, y esto sí agravará de una manera muy severa la carne de todos los seres humanos. Ya hemos dado detalles de qué involucra y qué es lo que se podría recibir a través de esa primera gran copa. La segunda copa de la ira de Dios, como ya se lo ha estudiado, se ha concentrado para ser derramada sobre los mares. Esa plaga, mi amado, tal cual como se la ha estudiado, convertirá el agua de mar, el agua salada, la convertirá, dice la Escritura, en sangre. Pero esa sangre, mi amado, que se derramará será consecuencia de la muerte de todos los seres vivientes del mar. No habrá, mi amado, vida en los mares. Todo lo que se conoce como peces, mi amado, moluscos, crustáceos, todo ser viviente en el mar morirá. Eso producirá, mi amado, un navegar de sangre coagulada sin precedente alguno. Se pararán obviamente todo tipo de navíos en el mar a consecuencia de esta plaga, y quienes vivían de los mares y quienes se alimentaban de los mares, mi amado, prácticamente ya dejarán de existir. Nadie podrá navegar en los mares. La tierra se llenará de una pestilencia cual nunca antes se ha visto. Yo decía la semana anterior, si cuando la zanja de aquí al frente colapsa, todo el sector se inunda posiblemente en olores nauseabundos. Ahora imagínese, llamado, todo el mar, todos los océanos, plagados con esta copa de la ira. Llamado, y hoy obviamente nos toca ver la tercera copa. Esta copa, mi amado, tal cual como ya entrando en el estudio de esta noche, Apocalipsis capítulo 16, verso número 4, Dios va, mi amado, a ordenar que se la derrame sobre los ríos, es decir, sobre toda fuente de agua dulce. Ya de por sí, los ríos han estado sumamente, diríamos, ya golpeados dentro del derramar, no de una copa de ira, sino de un sonar de trompeta, que fue también un estudio, llamado de juicios divinos en esa oportunidad en la que se pudo estudiar allá en Apocalipsis capítulo número 8. Ven conmigo, mi amado, porque quisiera recordar algo para poder luego de esa base continuar con Apocalipsis 16. En Apocalipsis capítulo número 8, verso número 10 al 11,
Miremos qué nos dice el Espíritu Santo. Apocalipsis, capítulo número 8. En la apertura de los sellos, mi amado, recordará usted que uno de esos sellos al último va a desencadenar el sonar de las trompetas de Dios. En el versículo número 10 dice el Señor: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Verso número 11, ¿pueden leerlo, por favor? Y el nombre de la estrella es Amén, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Amén. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas. Porque esas aguas, ¿qué pasó en el texto? Que es el juicio divino por el sonar de la tercera trompeta, dice que se hicieron amargas, como ajenjo. Una tercera parte, hasta ese entonces, de los ríos de agua dulce, obviamente, mi amado, se convirtieron en un líquido amargo. Pero no fue la totalidad, sino, como lo dice la Escritura, uno de cada 3. Uno de cada 3 ríos se convirtió en ajenjo. Eso, mi amado, implica de que ya el agua dulce había sido, en ese sentido, usada por Dios como un medio para castigar a los hombres. Cosa curiosa, mi amado, la Biblia dice que aún pese a todo esto, los hombres bebieron de esas aguas, pero, mi amado, tal cual como lo declara en el versículo 11, muchos hombres murieron o morirán, ya visto desde este tiempo, morirán ante el intento de quererlas tomar. Si bien es cierto, ya una tercera parte estaba afectada con este juicio divino, mi amado, en el capítulo número 16, verso número 4, ya no será una tercera parte. Ahora la Biblia dice que todos los ríos de la tierra, todas las fuentes de agua dulce, mi amado, se convertirán, dice la Biblia, en sangre. Hay precedentes, obviamente, dentro de la Escritura respecto de lo que Dios va a hacer en estos ríos. Cuando yo voy a la Escritura, quisiera ir, mi amado, de primera mano, en el libro de los Salmos, capítulo número 89. Acompáñeme, por favor. Libro de los Salmos, capítulo número 89. Tengamos presente algo especial dentro de estos textos. Dice el Señor: asimismo declara el Señor. ¿Lo encontró? Salmo 89, verso 25. Dice el Espíritu Santo: asimismo pondré su mano sobre ¿qué? Y ahí hablará en conjunto, ya se dio la copa segunda, ¿sí? Sobre el mar, pero también dice, y sobre los ríos que va a poner el Señor su diestra. Claro, haciendo alusión de que sobre esta fuente, a la verdad, mi amado, si usted me lo dice a mí, la naturaleza se mantiene en equilibrio por la acción que Dios, mi amado, o la propiedad que Dios le ha dado, sobre los mares y sobre los ríos, para guardar el ecosistema a nivel global. Sin esto, la naturaleza prácticamente moriría. Usted debe de recordar en el libro del Génesis cómo un vapor de agua al inicio de la creación sostenía el ecosistema a nivel mundial. Hermano, las corrientes de aguas, tanto saladas como dulces, mantienen el equilibrio, mi amado, y aún los afluentes mantienen los torrentes de los ríos y las corrientes marinas mantienen a los océanos para poder de una vez también queremos mantener toda la cadena alimenticia. Todas las corrientes que van por debajo de las aguas mantienen el equilibrio climático también. Parece mentira, mi amado, pero que el mar desciende en 1 grado, solo en 1 grado, su temperatura puede ocasionar, mi amado, grandes cataclismos mundiales.
pueden haber tempestades, pueden haber, mi amado hermano, en la tierra también tornados, cosas, huracanes, cosas que obviamente van a causar destrucción. Dios tiene en su poder, ojo, mi amado, el mando del mar y el mando de los ríos. Por muy grandes y diríamos portentosos que se vean, todo está y cabe en el hoyo de la mano de Dios. Dice el Señor, y quisiera ver algo adicional respecto de esto. Cuando yo voy al libro de los Salmos en el capítulo número 93, ven conmigo por favor. Libro de los Salmos, capítulo número 93. Mira lo que dice el Señor allí en el versículo número 3 y 4. Verso 3 al 4. ¿Lo tienes? Alzaron, dice allí, los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas, ojo con esta declaración, es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas de qué. Diría cualquiera, claro, para aquel que ha tenido la aventura de poder trabajar en el mar, en embarcaciones. Yo en una oportunidad estuve unas horas en alta mar, unas horas con barco vacío. Mi amado, créame, que al estar trabajando sobre esa embarcación, cuando era un adolescente, y me llevaron a hacer un mantenimiento a un barco, solo dándole la vuelta fuera de la isla Puná. Mi amado, ese barco parecía un navío de papel. ¿Sí? Las embarcaciones allá afuera, mi amado, se pierden frente a la inmensidad y, claro, mi amado, frente al poderío que tiene la ola. Esas embarcaciones parece que ya se hunden. Donde la proa, mi amado hermano, sí, se va como que de pique y la ola parece que ya lo cubre y eso no va a volver a salir nunca. Por allí alguien ha de ver, aquí de los presentes, se debe haber subido en una pequeña lancha para ir posiblemente a la isla Japelín. ¿Cuántos han ido a pegarse a esa puerta por allá? ¿Verdad? Esas canoitas, mi amado, parece que si ya salen del fondo y la gente va asustada, si pasando el río Daule, mi amado hermano, al frente, si solo pasando de una ribera a la otra, la gente va agarrada como gato en esa canoita. ¿Verdad que así? Como gato, ¿vale? Ay, cuidado, no se mueva, que cuidado nos hundimos todos. Amado, ¿qué dice Dios respecto de ese gran poderío que pueden tener ríos o mares? ¿Qué dice la Escritura, mi amado? Versículo 3 al 4, que sobre todo en la última parte. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Dice el Señor en el capítulo 107, y es algo que deberíamos de también tener muy presente, de cómo Dios puede cambiar la realidad de una, si diríamos, ordenanza natural a la que estamos acostumbrados a disfrutar. Dios la puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. No es de asombrar todo lo que Dios podría llegar a hacer. Dice el Señor en el versículo 33 del Salmo 107, verso 33, dice el Espíritu de Dios, Él convierte, poca y mucho asunto, Él convierte los ríos si así lo deseara, y así lo hizo con el Jordán también. ¿Qué dice el Señor? Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas, ¿en qué también las puede convertir? En sequedales. La tierra fructífera la puede convertir en estéril, pero ¿por qué causa? Esto es lo que llama la atención. ¿Por causa de qué? Por la maldad de los que la habitan. Todo este juicio, mi amado, de convertir los ríos en sangre, los mares en sangre, y ya vemos a una población entera, mi amado, con úlceras que han corrompido la piel de cada habitante, de aquellos que han adorado a la bestia, que se han dejado marcar, sea por su nombre o por el número de la bestia, mi amado. Todos ellos están prácticamente con su carne corrompida, podrida.
Diría cualquiera, ¿con qué limpiaré toda esta podredumbre? Dice, coge agua fresca para limpiar. Si no, el agua está convertida ¿en qué? En sangre. Tengo sed. El mundo entero se quedará sin una gota de agua, ni salada ni dulce. Esto ya lo hemos visto, claro que sí, en acción, ya que cuando uno va al Antiguo Testamento, acompáñenme por favor, y veamos, claro que sí, allá en el libro del Éxodo, capítulo número 7, ven conmigo por favor. Éxodo capítulo número 7, voy a leer desde el versículo número 17 en adelante. Libro del Éxodo, capítulo número 7, verso 17 en adelante. Dice el Espíritu Santo, así ha dicho Jehová, en esto conocerás, o en esto yo me daré a conocer, dijo el Señor, que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo, dice aquí, en mi mano el agua que está en el río. ¿Y qué ocurrirá? Y se convertirá en sangre. ¿Puedes leer el verso 18? Recuerde el daño que va a provocar que este río o los ríos, sí, diríamos los ríos que están sobre toda la tierra. Recuerda los dos daños inmediatos que van a provocar. Versículo 18 dice, si los peces que hay en los ríos, ¿qué pasará? Morirán. Sí, morirán. Y el río como tal, a consecuencia de la muerte de todos los peces, ¿qué dice ahí? Habrá una pestilencia tremenda, seguido obviamente con un daño colateral directo. ¿Cuál es ese? Los egipcios, dice allí, tendrán asco de beber. En el caso de ellos era solo el río Nilo. En el caso del derramar de esta copa, la tercera, serán todos los ríos de la tierra. Todos los ríos de la tierra. Dice aún más en el verso 19, y Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de ¿qué? De piedra. Verso 20, ¿podrían leerlo? Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Este mismo texto se va a replicar, pero no va a decir de Egipto, sino que lo dirá así a secas: hubo sangre por toda la tierra. Al estar los mares envueltos en sangre, al estar todos los ríos y las fuentes de agua convertidas en sangre, mi amado, vemos prácticamente a toda la naturaleza inerte. Esto, mi amado, va a traer no solo calamidad sobre hombres, sino sobre los pocos animales que estarán vivos en ese entonces. ¿Quién podrá, mi amado hermano, mantener un ecosistema eliminando o sacando de nuestra naturaleza, si diríamos, los torrentes de aguas? Todo morirá. Cuando vamos a la Escritura, mi amado, yo creo que es importante considerar dos cosas. Primero, ver a un Dios airado, tanto, mi amado hermano, sobre los seres humanos o sobre toda la creación, dando sí a conocer que su ira no tiene límites. Pero también vemos otro punto esencial, que esa sangre que Dios de una u otra forma
comienza a hacerla manifestar sobre todo el mundo, tiene una razón de ser. Dios está vengando la vida de cada uno de aquellos que depositaron su fe en Él. Ya que cuando yo, mi amado, vuelvo a Apocalipsis capítulo 16, recuerde lo que nos dice el Señor en el versículo número 5 de Apocalipsis 16, verso 5. Se oía el ángel, dice aquí, al ángel de qué? De las aguas, decir algo. ¿Qué decía el ángel que fue enviado con esta plaga en particular? Con esta copa de ira. ¿Qué decía ese ángel? Oía al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Dios no está obrando en injusticia. Dios está dando el justo castigo que merecemos. Ya hemos ahondado diciendo que la paga del pecado es muerte, pero hoy quisiera ir un poco más allá. Cuando yo voy a la Biblia, y quiero que me acompañes por favor, quiero que vengas a un librito de un profeta como que escondido. No está así, pero así se lo podría decir porque casi no se suele dar mucho realce, ¿sí?, a este tipo de profetas. Ven conmigo al libro de Habacuc y acompáñame al capítulo 3. Libro del profeta Habacuc. ¿Lo tenemos, mi amado? ¿Sí? ¿Dónde está Habacuc, ese malo? Ahí, mi amado. Ya le voy a ayudar. Entre Nahum y Sofonía. Peor. Ahí está, ¿sí? Entre Nahum y Sofonías. Habacuc, lo tenemos, mi hermano, capítulo número 3. Voy a leer, sí, algo esencial, ¿no? Voy a leer desde el versículo número 5 hasta el versículo número 8. Del verso 5 al verso número 8, dice el Señor aquí: delante de su rostro, ¿qué cosa iba? ¿Qué iba? Iba mortandad. Sí, es decir, que es como tratar de ver a Dios caminando y la gente cayendo, mi amado. Sí, ¿ante qué? Ante esa soberanía y esa santidad perpetua del Señor. Y claro, el hombre que es pecador no podría estar en pie. Bueno, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Versículo número, leeré verso 8, me salto el 7. Verso 8, mire estas interrogantes. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Es una interrogante, ¿ah? ¿Sabes por qué nace esta interrogante? Pregunto, ante todo, ya queriendo ser muy pragmático. Hay mucha gente que cuando ve cierto tipo de documentales, sí, estipula o estima lo siguiente, dice: uy, esa agua se ve cristalina. ¿Verdad que es así? Claro, sobre todo cuando se ven los orígenes de donde surgen los ríos. Claro, ya vistos ya en ciudades, ya esas aguas están sumamente, ¿qué cosa? Contaminadas. Y mucho más por la acción del hombre, más que cualquier otra cosa. Pero cuando se los ve en su estado original, recién, diríamos, surgiendo de entre las cavernas de la tierra, si son fuentes o son ojos de agua, o si están en el deshielo de los nevados, esa agua se la ve sumamente cristalina, diría cualquiera, en su estado natural y de pureza. Pero aún lo más puro, aún lo más cristalino, frente a la presencia de Dios, podríamos decir que sigue estando sucio.
que Dios golpee las aguas que son consideradas puras, mi amado, le trata de dar un mensaje al hombre, que ni aún aquello que podría estar en un estado de una aparente pureza se mantendrá limpio delante de Dios. Solo Cristo puede darle al ser humano, ojo, mi amado, diríamos la esencia de la pureza. Solo Cristo, porque solo Jesús es el único justo sobre la tierra. Bíblicamente, mi amado, a los hombres dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Y si es así, ¿quién lo es? Y sale a relucir lo que se leía y se estudiaba en los primeros capítulos de Apocalipsis. Solo el Cordero que ha sido inmolado es digno de poder ser considerado santo, justo y verdadero. A partir de él, nadie lo hay. Dirá cualquiera, ¿y cómo me salvo yo? Necesitas al Cordero en tu vida. Él te da lo que tú no puedes ser. Él, mi amado, te extiende lo que tú, por más que logres buscar, lo podrías llegar sin hacer. Solo en Jesús se puede ser limpio y se puede ser libre del juicio venidero. Cuando yo voy a Habacuc y termino de leer el versículo 8, si lo leeré nuevamente, dice: te airaste, oh Jehová. Y la pregunta que sale ahí, ese interrogante tiene dudas a la mente del hombre. Contra los ríos, Señor, pero si son puros, diríamos, no tienen contaminación, pero solo como para que miras hasta dónde Dios, mi amado, está encolerizado. Ni aún esto que es puro, cristalino, limpio, se logra escapar del juicio divino. ¿Cuánto más nosotros que, mi amado, pecamos a diestra y siniestra? Te airaste, oh Jehová, contra los ríos, y lo reafirma. Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Y la respuesta es sí. Contra los ríos, Señor. Contra el mar, digamos, levantó su furor. Sabemos, porque ya hemos empezado a estudiar desde la segunda copa de la ira, que la tierra, tristemente lo digo, amado, fue contaminada por causa del hombre. Hemos visto desde el estudio de la segunda copa del domingo anterior que la tierra, a disgusto de ella, el hombre la ha contaminado derramando ¿qué cosa sobre ella? Sangre. Los mares, mi amado, han bebido la sangre que los hombres han derramado. Yo le dije, solo como para ponerle un ejemplo, mi amado, ¿cuántos cientos de miles de seres humanos si fueron asesinados en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, derramando vidas inocentes y también a otros culpables, mi amado? Si todos ellos, esos cadáveres, ¿de dónde están? Si enterrados, por decirlo de alguna forma, en las profundidades de los mares. Embarcaciones enteras, mi amado, han sido sepulcros metálicos, sí, en el fondo del mar. No hay lugar donde el hombre no haya hecho, diríamos de manera popular, no haya hecho de las suyas. Todo lo hemos contaminado. Amados hermanos, cuando voy pues a la Escritura, en Habacuc capítulo número 3, insisto, mi amado, dice el Señor en el versículo número 10 del mismo capítulo 3 de Habacuc: te vieron, hablando de los mares o los ríos, dice, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y a lo alto alzó sus manos. Diría cualquiera espantado de ver que Dios estaba en medio de todo esto. Los hombres, mi amado, somos responsables de haber denigrado la creación de Dios. Cuando vuelvo a Apocalipsis capítulo 16, algo se va a repetir. Primero leo lo que dirá el versículo número 6 y luego iremos al capítulo 15 para cotejar algo. En Apocalipsis 16, verso 6, dice el Espíritu Santo:
por cuanto derramaron, esto lo dice el ángel que da la proclamación, sí, de que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Dice en el verso 6, por cuanto derramaron, ¿qué cosa? La sangre de los santos y de los profetas, también, ¿qué ha hecho Dios? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué ha hecho Dios? Ajá, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ojo con esto, ¿ah? Tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y con eso, mi amado, se da cumplimiento a algo que la ley establecía. Ven conmigo al Antiguo Testamento, mi amado, ¿sí? Y veamos qué nos dice el Señor. Dice, sí, el Espíritu Santo, allá en el libro del Éxodo, capítulo 21. Éxodo capítulo número 21, verso 23 en adelante. Mira, si acaso alguna duda tenemos de él. ¿Lo encontró? Versículo número 23. Éxodo capítulo 21, verso número 23. ¿Ya? ¿La tenemos? Dice el Espíritu Santo, mas si hubiere muerte, ya hablando a la hora de caminar justicia entre los seres humanos, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás. ¿Qué dice? Vida por vida. Verso 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Por eso es que Jesús dijo, mi amado, cuando dio ese precioso sermón delante de todas las gentes, dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Respecto, mi amado, de que si alguien se levantaba contra alguien, eso que él hacía, eso también él tenía que recibir. Ahora, yo te pregunto algo a contexto actual. Y sin ir tan lejos, nuestra ciudad. Mira, situemos al mundo entero, todo el globo terráqueo. De entre todas las naciones de la tierra, concentrémonos en Ecuador. De entre todas las ciudades, o las provincias, perdón, todas las provincias que contiene el Ecuador, concentrémonos en el Guayas. Y de entre todas las cantones del Guayas, concentrémonos solamente en Guayaquil. Mire cómo hemos ido achicando el escudo. Y pregunto, una vez dado este dato, pregunto, ¿cuánta sangre se derrama en esta ciudad? ¿Cuánta sangre no se derrama en esta ciudad? Sin importar, ojo, sin importar, porque no quiero hacer en este momento una diferencia de cuántos serían justos o cuántos serían injustos. Vamos al hecho como tal. La sangre en esta ciudad se derrama como agua. Mueren culpables, pero también mueren inocentes. La pregunta es, ¿quién hace justicia? Eso es otro cuento. Nuestra justicia hace justicia. Ni de broma. ¿Cuántos, mi amado, a cuántos criminales agarran? Como para decir, este mató y este está siendo condenado. Y si acaso los condenan, ¿les dan cuántos años le dan? ¿Cuánto? 5 años. 10 años a lo mucho. Cumplen la mitad de la condena, se agarran de la ley y ya están afuera. Y esto para los que no tienen plata. Y para los que tienen, ¿cuánto cuesta el muerto? Y se va. Esa es nuestra justicia. Esa es nuestra forma de darle al culpable su recompensa. Pero Dios, que es el gran juez justo, mi amado, Dios va a darle a los seres humanos su paga. Usted dirá, pero yo no soy asesino. Sí, pero hay un problema.
que para Dios tan culpable o reo de muerte es el que se levanta contra su prójimo y lo mata, como aquel que es mentiroso, borracho, adúltero y todos los otros tipos de males que tenemos. Dios se encasilla, claro, que diga, pero él es más culpable que yo. Sí, ellos recibirán, como dice la Escritura, mayor condenación, pero en el paquete global todos estamos condenados, sino que unos recibirán mayor castigo, eso es todo. Amado hermano, debemos de entender que la postura de Dios no es de injusticia. Por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis 16, verso número 6, que el Señor le ha colmado a la tierra entera de sangre. ¿Para qué? Para manifestarle que como el hombre derramó sangre de santos, sangre de profetas, es decir, sangre inocente, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merece. Y ahora, aquí usted no me va a dejar mentir. Todos los seres humanos somos culpables de ese acto, de esa sangre. Te guste o no reconocerlo, tú y yo derramamos esa sangre. Eso sí creo que es consciente, ¿verdad? Todos, mi hermano, crucificamos al Cordero Pascual. Jesús tuvo que dar su sangre por los pecadores. Dichoso el hombre que hizo de este acto, llamado un acto por el cual su vida pudo llegar a recibir el perdón por ese acto. Pero ¿y quienes no? Seamos conscientes. ¿Qué porcentaje, ya numéricamente hablando, a nivel mundial, qué porcentaje es el que está aceptando el sacrificio de Jesús como un acto de redención personal? Yo no puedo decir que un 100%, podríamos decir un 50%. Estaríamos exagerando. Podríamos decir que el 20% de la humanidad está aceptando el sacrificio de Jesús. También creo que estoy exagerando. Si digo 10%, creo que también exagero. Llegaremos al 1%. Dirá, bueno, el 1 me parece razonable. Y si alguien dice 2, ya eso es con esperanza contra esperanza. Pero ¿qué implica eso, mi amado? Que quienes están en ese porcentaje tan mínimo, a estas alturas del capítulo 16, ya no están en la tierra. ¿Dónde están ahora? Han sido levantados en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia y han sido también ya subidos ante la presencia de Dios, sí, entre el grupo de los 144,000 que es el pueblo de Israel. Hablando de las naciones redimidas y hablando de ¿qué? De la nación de Israel en su remanente. Y todo el porcentaje que está ya prácticamente facturado a condenación está recibiendo ¿qué cosa? El castigo por haber rechazado la sangre de su amado Hijo. Quiero que veas algo en la Escritura. Acompáñame, por favor. Mira que estábamos en el libro de Habacuc. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Dice el Espíritu Santo respecto de esto que estoy, llamado, haciendo hincapié. En la carta a los Hebreos, capítulo número 10. Si para las alturas apocalípticas de la dispensación, del periodo de dispensación del castigo, ya Dios ha sacado de entre la tierra al porcentaje que le creyó, que recibió de corazón a Jesús y le siguió y le sirvió, y ellos ya no están en la tierra, porque debemos de tener presente que solo a través de Jesús, mi amado, Él puede librarnos de la ira venidera.
¿qué pasará con todos los demás? Hebreos capítulo número 10, verso número 29 al 30. De hecho, hasta el 31. ¿Lo tenemos? ¿Ya lo encontraron, mi hermano? Lea despacio y entendamos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y ojo, y tuviera por inmunda qué cosa? Mira, cuando uno rechaza la gracia de Jesús, la gracia de Dios a través de Jesús, sabes que sin darte cuenta es como que tomes la sangre que Él derramó en la cruz y tirar al suelo, tú vengas encima de esa sangre y la... Tú dirás, ay hermano, yo no lo veo así. Míralo de esta manera. Ponga un hijo rebelde, pero rebelde. Y tú como padre, sacando amor de donde no hay, dices, ay, es el cumpleaños de este muchacho. Pero bueno, es mío. Voy a comprarle una torta. Porque soy rebelde y todo. ¿Sí? Digamos, necio como el sol, terco, peor que una mula. Y compra la torta, ¿sí? Y se la lleva a su hijo y le dice, mira, feliz cumpleaños. Como él es rebelde por naturaleza, ¿qué cumpleaños? Vale, ¿qué cumpleaños? Te la tira y la pisa. Y hasta le escupe. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Acaso no te... Tú que has querido hacer algo especial, tú que has querido de pronto hasta con esa acción tratar de cambiar en algo la forma de ser de este salvaje, mi amado, quedarías prácticamente desencantado, quedarías como que diga cualquiera, una raya más al tigre. Mira, ya me imaginaba que quería decir esto. Ahora, saca a ese padre y saca a ese hijo rebelde y necio y ponga al mundo en calidad de ese hijo, a los moradores del mundo, y ponga a ese padre a nuestro Padre Celestial y ponga la torta como a Jesús. Dios dio el regalo del mundo, por amor lo dio a mí. Toma, está mi hijo. ¿Y qué ha hecho el mundo? Jesús, si yo no creo en Jesús, que yo solito aquí, que me... Tira, pero no la torta, tira del sacrificio de Jesús. Y con él, su sangre. Por eso es que Dios va a dar a beber sangre por sangre. Ustedes rechazan la sangre de mi hijo. Yo que lo di por amor, por esa sangre para que se salve. Ustedes la pisotean, se atreven a denigrarla. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda? ¿Qué cosa? La sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere al mismo tiempo, sin darse cuenta, ¿qué hacemos al rechazar la sangre de Jesús? ¿Sí? Dice aquí, hacemos afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sabe que el que rechaza el sacrificio de Jesús comete el pecado imperdonable? Esta es la verdadera blasfemia contra el Espíritu. ¿Por qué? Mira usted, si yo no insulté al Espíritu Santo, mi amado, la obra de la salvación viene por el redarguir del Espíritu en tu vida. Cuando uno rechaza a sabiendas, con conciencia, el sacrificio de Jesús, está rechazando la obra del Espíritu Santo que te ha redarguido. Y al que rechaza a Jesús, rechaza al Padre que lo envió y rechaza al Espíritu Santo. Esto está concadenado, nos guste o no reconocerlo, verlo de esta
forma. Si nos hemos atrevido a semejante barbarie, ¿qué habrá de hacer Dios? Leamos. Mira cómo se encadena esto. Una vez cometido el rechazo y el pisotear de su sangre, ¿cómo vemos ahora a Dios en el verso 30 de Hebreos 10? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor va a juzgar a su pueblo. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos de Dios mismo. ¿Por qué lo dice? Porque hemos pisoteado o hemos rechazado la sangre de Jesús. Y como la hemos rechazado, para Apocalipsis 16, versículo ya número 5 y 6, hermano, estamos recibiendo lo que merecemos. Recuerda lo que dice el verso 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre. ¿Y cómo termina diciendo ese verso? Lo merecen. Y es verdad, lo merecemos. En Apocalipsis capítulo número, acompáñame por favor, capítulo número 15, verso 3. En Apocalipsis 15, versículo número 3. Recuerda, mi amado, que allí, antes de que las copas de la ira comiencen a ser derramadas, ya se anticipaba el anuncio de todas las huestes celestiales diciendo lo siguiente. ¿Qué decían allá arriba en el cielo? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, los cuales, ¿qué dicen a la letra? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Pero me quedo con esta parte final que dice: justos, pero también, ¿qué cosa? Y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hermano, la senda que Dios trazó para nosotros es una senda de justicia y de verdad. Pero quienes rechazan la justicia de Dios, que viene a través del sacrificio de Jesús, ahí yo adquiero justicia, porque yo merezco morir. Pero si acepto ese sacrificio, ahora sin que yo, mi amado, lo pueda alcanzar, Dios me regala justicia. Porque en vez de Dios cobrarme a mí mi propia sangre por mi pecado, ¿cómo Dios se la cobra? ¿Cómo? Haciendo un trueque, rechazando la mía, pero aceptando la sangre de quién por mí, de Jesús. Si el Señor recibe mi sangre, mi amado, me mata, porque mi sangre es sangre culpable, es sangre contaminada, sangre sucia. Pero recibiendo la sangre de su Hijo es sangre justa, limpia y sin mancha. Cuando leo el último verso, también oí a otro, hablando de otro ángel, en el mismo escenario del derramar de la tercera copa, dice que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hay quienes han dicho que esta declaración no vino de un ángel, sino que vino del Cordero que ha sido inmolado. Mi amado, Jesús nunca reclamó que se juzgue su sangre, nunca, porque Él sabía que la daba voluntariamente por nosotros. Pero Dios, mi amado, la Biblia dice que a los ojos de Dios estimada es la muerte de sus santos, pero sobre todo la de un santo en particular. ¿Cuál? La de su Hijo. Mi amado hermano, qué triste es ver a la humanidad expuesta a la ira de nuestro Dios.
Dice el Señor en Jeremías capítulo 11. Ven conmigo, por favor. Libro del profeta Jeremías, capítulo número 11. En el versículo 20 dice el Espíritu de Dios, Jeremías capítulo 11, verso número 20. Dice el Espíritu Santo: pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia y que escudriñas la mente y el corazón. Mira lo que pide el pueblo de Dios, porque ya usted debe de recordar que las almas estaban clamando ¿qué cosas delante del altar de Dios? ¿Qué estaban clamando? Ya por estudios pasados, ¿qué clamaban? Señor, haznos justicia, porque nuestra sangre fue derramada en esa tierra. Y dice aquí en la parte final de este versículo 20, dice: vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Mira que yo escucho a muchos, y me incluyo, ante las injusticias de este mundo. No que pidamos venganza, pero sí que pidamos justicia. De Dios tenemos una demanda frente a las injusticias: Señor, perdónanos, y los bendecimos. Pero igual pedimos a Dios que se haga justicia. Cuando tú sales de pronto, mi amado, a realizar algo y te roban, bueno, Señor, bendice, hazlo por algo. Como hay quienes dicen alguna vez: uy, me robaron mi Biblia, pero bueno, por lo menos es la palabra, de algo le va a servir, ¿verdad? O si uno se consume, cuando uno también trabaja y lleva, mi amado, por lo justo el salario, y viene un fascineroso y te arrebata, claro que el Señor, bueno, queriéndole ver al peor mal algo bueno, pero por lo menos ojalá que no se lo fume, que compra pan y leche y lleva a la casa. Pero eso no significa que te deja a ti sin poder pagar tu luz, sin poder pagar tu propia comida, sin poder saciar las necesidades de los tuyos. Y uno sí pide en el corazón que Dios nos haga justicia. Recuerda que la venganza no está en nosotros, está solamente en la potestad de quién. Y Dios, mi amado, va a obrar en justicia y en venganza. Dice el Señor, mi amado, y ven conmigo por favor, en el libro de Hechos, y termino con este texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17. Para concluir, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17. Ojo, verso 30 al 31. ¿Lo tenemos? Hechos 17, verso 30 al 31. Dice el Espíritu Santo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿qué está mandando el Señor ahora? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué cosa? ¿Qué pide el Señor ahorita? ¿Qué está pidiendo? Que se arrepientan. ¿Sabes por qué? Porque llegará un tiempo en que ya no habrá lugar para el arrepentimiento. Y el verso 31 así lo declara. Dice el Señor: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Pero por medio de qué? ¿Por qué lo hará? ¿Qué dice ahí? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermano, Dios tiene una responsabilidad que tiene que cumplir, nos guste o no. Sobre quienes aceptan el sacrificio, la sangre, mi amado, que bien podría condenarte, te libra si te arrepientes. Pero los que la rechazan, Dios dará a beber sangre por sangre. Dios tiene algo todavía inconcluso con el sacrificio de su Hijo. Y
Y eso, mi amado, lo va a concluir el día, sí, cuando derrame las copas de su ira. Amados, reflexionemos sobre estos temas, pero sobre todo, si tú ya eres salvo, honra el sacrificio, honra, mi amado hermano, la sangre de Jesús, viviendo una vida santa, dándole honor, mi amado, apartándote del mal y sirviéndole. Pero también tienes una responsabilidad. Tú no puedes pasar por alto, mi amado, que tu entorno, por el cual tú tanto te rodeas, mi amado, ellos están viviendo en condenación. Y Dios va a derramar ira sobre ellos. Yo me imagino que tú tienes muchos amistades, muchos parientes, mucha gente que tú amas y aprecias. Yo no creo que el pueblo de Dios sea egoísta y quiera solo él ser salvo. ¿Cuántos tienen padres, abuelos, tíos, sobrinos, cuñados, concuñados? ¿Verdad que los tienen? Pregunto, ¿ellos son salvos? Ellos tienen, digamos, la visa garantizada para irse al cielo. Tú dirás, yo no creo. ¿Y qué estás esperando? ¿Qué cosa, hermano? Dale gracia lo que de gracia te fue dado. Háblales del juicio que vendrá. Quizá te oigan. Quizá la palabra que les digas vaya, mi amado, orientada con el poder del Espíritu Santo y te crean. Pero por lo menos tú lavas tus manos de la sangre de ellos. No podemos ser como Poncio Pilato, que lavó sus manos siendo culpable, porque él sí podía dejar ir libre a Jesús. Amén. Por eso su lavado no le sirvió de nada. Pero usted, mi amado, no tiene poder para salvar. Ese poder lo tiene Dios. Pero sí tiene una responsabilidad: hablarles de ese Dios para que los pueda salvar. Amén. Esa sí es nuestra responsabilidad. Así que llévese ese peso en el corazón y muévase, porque el tiempo se acorta. Amén. Y el día del juicio viene y se acerca. Oremos a nuestro Dios. Amantísimo Padre,